Hola a todo el mundo y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que, bueno, a veces trae de cabeza a quienes aprenden español, decir la hora. Sí, eso de mirar el reloj y que de repente parezca un problema de matemáticas, ¿a que sí? Pues se acabó. Hoy vamos a desmontar ese mito y a ver que es mucho más fácil de lo que parece. Y para que se vea que no es una exageración, fijaos en esta pregunta. Es de una persona real que está aprendiendo español y la verdad es que lo clava. Captura perfectamente esa sensación de ¿perdona? ¿De verdad tengo que hacer cálculos para decir qué hora es? Pues no, tranquilos, que no hace falta sacar la calculadora. Vamos a ver por qué. Y aquí está la clave de todo, la gran verdad. No son matemáticas, para nada. Es simplemente una forma diferente de ver el reloj. Es como mirar el mismo objeto, pero desde otro ángulo. Una cuestión de perspectiva, nada más. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir paso a paso desglosando esa lógica para ver cómo ese problema se transforma en algo pues totalmente intuitivo. Vale, pues este va a ser nuestro plan de ataque. Primero, vamos a ver si esto es de verdad un problema de mates. Luego, un par de reglas de oro, que son la base de todo. Después, nos metemos con la primera mitad del reloj, la de sumar, y luego con la segunda, la de restar. Veremos también cómo cambia la cosa según donde estemos en el mundo y al final lo juntamos todo. ¿Suena bien? Pues vamos al lío. Venga, pues empezamos por el principio de todo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa sensación de que estamos haciendo cuentas? Vamos a analizar el momento justo, el chispazo donde nace toda la confusión. Y lo vamos a hacer comparando lo que nos saldría decir de forma natural con lo que de repente leemos en un libro o escuchamos. Y aquí lo tenéis, la madre del cordero. Imaginaos que son las 3:35. Lo lógico, lo que nos sale de dentro, es decir, son las 3:35. Directo, fácil, ¿verdad? Pero de repente, en un libro de texto, ¡zas!, aparece, son las 4:25. Y ahí es cuando el cerebro hace cortocircuito. Pero, y aquí viene lo bueno, las dos formas son correctas, totalmente correctas. La pregunta del millón es ¿cómo y por qué? Pues vamos a descubrirlo, que es más fácil de lo que parece. Vale, para poder resolver ese misterio de las 3:35, primero tenemos que poner los cimientos. Hay dos reglas, solo dos, que son sagradas. Son como los pilares de un edificio. Si los tenemos claros, todo lo demás se sostiene solo y encaja como un guante. Así que muchísima atención a estas dos ideas. Primera regla de oro, y esta no se puede romper nunca. Para decirla ahora, siempre usamos el verbo ser. Es algo fundamental. Pensadlo así. En español, ser se usa para lo que algo es en su esencia, su identidad. Y la hora no es algo que está pasando, es una característica fija del momento. La hora es. Por eso decimos son las 3 y nunca, jamás, están las 3. Ese es un error muy común, así que a grabárselo a fuego. Y vamos con la segunda regla de oro, que es igual de importante, pero si cabe, más fácil todavía. Tiene que ver con el singular y el plural. Y es tan sencillo como esto. Solo hay una hora que va en singular. ¿Cuál? La una. Por eso decimos es la una. Solo esa. Todas las demás horas, desde las 2 hasta las 12, son plurales. Así que siempre diremos son las 2, son las 3, son las 4. Y así hasta el final. ¿Aquí es fácil? Una sola excepción. El resto siempre plural. Muy bien, pues con estas dos reglas en la cabeza vamos a hacer que se nos queden grabadas para siempre. ¿Cómo? Pues repasando todas las horas en punto, una por una. La idea es que esto salga automático, sin pensar. Escuchad con atención e ir repitiéndolo en la cabeza, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Empezamos, como no, con la única, la especial, la singular. Es la una. Recordad, solo esta. Y a partir de aquí activamos el modo plural para todo lo demás. Venga, son las 2, son las 3, son las 4, son las 5 y son las 6. El patrón es clarísimo, ¿verdad? Una vez que pasas de la una, ya es todo igual. Seguimos con la segunda mitad del reloj y como ya hemos aprendido, mantenemos la misma estructura, todo en plural. Continuamos con son las 7, son las 8, son las 9, son las 10, son las 11 y llegamos al final con son las 12. Perfecto, pues ya está, con esto ya tenemos los cimientos, la base más importante más que dominada. Bueno, pues ya controlamos las horas en punto. ¿Qué toca ahora? Pues añadirle minutos, claro. Vamos a empezar por la parte fácil, la primera mitad del reloj, que vais a ver que es súper intuitiva y no tiene ningún misterio. Atención, porque para todos los minutos que van del 1 al 30, la fórmula es de una sencillez aplastante. Es simplemente la hora, la palabra y los minutos. Ya está, nada más. Por ejemplo, si son las 2:10,
Pues decimos son las 2:10. Sumamos, sin más. Es un sistema de sumar súper directo. Ahora un pequeño truco para sonar mucho más natural, más del día a día. Aunque decir y 15 es correcto, es muchísimo más habitual decir y cuarto. Viene lógicamente de un cuarto de hora. Y lo mismo pasa con los 30 minutos. En lugar de y 30, casi todo el mundo dice y media. Así que en vez de son las 7:15, diremos son las 7:15. Y en vez de son las 10:30, diremos son las 10:30. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Muy bien. La primera mitad del reloj controlada. Ahora sí, ahora estamos listos para enfrentarnos a la segunda mitad, a esa parte que al principio nos parecía un lío de matemáticas. Pero vamos a ver que no es para tanto, que tiene su propia lógica y que de hecho es hasta elegante. Aquí está el kit de la cuestión, el cambio de chip que hay que hacer. Para los minutos que van del 31 al 59, vamos a dejar de pensar en los minutos que han pasado de la hora actual. En vez de eso, vamos a pensar en los minutos que faltan para la hora siguiente. Es un cambio total de perspectiva. El proceso es este. Primero, saltamos mentalmente a la hora que viene. Segundo, calculamos cuántos minutos faltan para llegar a esa hora. Y tercero, lo expresamos con la palabra menos. Es como si en vez de mirar hacia atrás al tiempo que ya ha pasado, estuviéramos mirando hacia adelante al tiempo que está por venir. Y con esta idea en mente, volvamos a nuestro ejemplo del principio, las 3:35. Ahora todo encaja, ¿verdad? Por un lado, la forma de sumar son las 3:35, que es perfecta y se entiende en todo el mundo, pero ahora también entendemos la otra forma. Saltamos a la hora siguiente, que son las 4. ¿Cuántos minutos faltan para las 4? 25. Por lo tanto, son las 4 menos 25. Y aunque al principio nos suene raro, os aseguro que esta forma, sobre todo en España, es súper común. Y para que veamos que esto no es una cosa rarísima del español, pensemos un momento en el inglés. ¿Qué se dice para las 6:45? It's 6:45, es decir, un cuarto para las 7. Es exactamente la misma lógica. Estamos mirando la hora siguiente, las 7, y restando los minutos que faltan, en este caso, un cuarto de hora. Así que en español, cuando decimos son las 7 menos cuarto, estamos haciendo exactamente lo mismo. En el fondo, es un sistema que ya tenemos interiorizado. Claro, el español es un idioma enorme, que se habla en muchísimos sitios, y como es lógico, tiene sus pequeñas diferencias. Y la forma de decir la hora, pues no iba a ser menos. Vamos a ver ahora la diferencia más importante que nos vamos a encontrar, sobre todo entre España y gran parte de Latinoamérica. Y aquí lo vemos súper claro. Para decir, por ejemplo, las 4:50. En España, lo más normal es usar el sistema que acabamos de aprender. Saltamos a la hora siguiente y restamos. Diríamos, son las 5 menos 10. Sin embargo, en muchísimos países de Latinoamérica se prefiere usar la palabra para. La lógica es muy parecida. Faltan 10 minutos para las 5, así que dirían son 10 para las 5. El significado es el mismo y lo más importante es que, digas la que digas, te van a entender en todas partes, pero es bueno conocer las dos. Un detalle importantísimo. En una conversación normal, casi nadie usa el reloj de 24 horas. No decimos nos vemos a las 21, usamos el de 12 horas. Y claro, eso significa que tenemos que especificar a qué parte del día nos referimos, porque las 9 pueden ser dos momentos muy distintos. Por eso usamos de la mañana para las horas antes del mediodía, de la tarde desde después de comer hasta que se empieza a ir el sol, de la noche cuando ya es oscuro. Y luego tenemos esa expresión tan bonita, de la madrugada, para esas horas muy tempranas, entre la medianoche y el amanecer. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido. Ya tenemos las reglas de oro, el sistema de sumar, el de restar, incluso las diferencias entre países. Ahora toca lo más importante, juntarlo todo y ver cómo usamos esto en la vida real, sin agobios y de forma que nos entiendan siempre. Y si hay que quedarse con una sola cosa de todo esto, que sea esta. Es genial, de verdad, entender el sistema de menos o de para, porque así vamos a comprender a todo el mundo. Pero cuando nos toca hablar, el objetivo número 1 es que nos entiendan. Y la forma más segura, más universal y que nunca falla es la más simple. La hora y los minutos. Son las 3:35. Eso es correcto aquí, en Latinoamérica y en cualquier sitio. Así que ante la duda, lo más sencillo es siempre la mejor jugada. Y con esto llegamos al final, con una pequeña reflexión. Porque aprender un idioma no va solo de memorizar reglas como un robot. Va de ir coleccionando herramientas y luego decidir cuál usar en cada momento. Ahora ya se conocen las opciones. La forma directa, la forma de restar, la de para. Todas son válidas. Así que la pregunta ahora es personal. Con todo esto en mente, ¿cómo va a elegir cada uno hablar del tiempo? Esa decisión, esa elección, es parte de la aventura de aprender. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.